Las ratas del cementerio. Henry Codner. El anciano Mason, guardián de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás se había instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedente de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardián anterior, decidió aniquilarlas. Al principio colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Más tarde, intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aun tratándose de la especie Mus de Camunas, cuyos ejemplares llegan a los 35 centímetros de largo sin contar la cola, pelada y gris. Mason las había visto grandes como gatos, y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por aquellas pútridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem debieron de transportar cargamentos muy extraños. Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído al llegar a la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las perdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en que Cotton Mather exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor de Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y leprosas, en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto la ley como la cordura. Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que, en los antiguos cementerios de Salem, había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. En cuanto a estos roedores, Mason les tenía asco y respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los vivos sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror impío, y según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no hacía caso de estos relatos. No tenía trato con sus vecinos y, de hecho, hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas. Pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa, naturalmente, es diferente porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después. Pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no hubiera investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos, después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete de que ellas mismas roían el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acaba de quitar la última pala de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso,
del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares. Las ratas habían retirado sus cúbiles. No se veía ni una, pero el rostro flaco de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado, pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba. Aún lloviendo, pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran, por mucho dolor y pena que sintiese. Y con este pensamiento tranquilizador, se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina donde estaba el cementerio, se veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo, apartó la pata y se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente, se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o revolviera adentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira insensata, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera, arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa y hizo palanca, hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó al interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió allí la luz. El extremo del sarcófago había sido perforado, y el agujero comunicaba con una galería, aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en un correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero. Era enorme. Tenía que serlo. De lo contrario, no habrían podido arrastrar el cadáver. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo, y eso le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera, pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica, y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que, si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría. El terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a proseguir. Y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada, naturalmente, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él. Por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar, y retrocedió dificultosamente hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna, sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne, y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror.
Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellas vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel. Pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas, que se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola. Disparó sin apuntar y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar, junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada. Un poco más adelante. Lo tomó por un instante, como si fuera un montón de tierra desprendido del techo. Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de pánico, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera, y, al avanzar hacia Mason, lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre, cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle. Mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral, oyó arañar en la tierra, a sus pies, y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza, las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de ellas. El pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una grande piedra, encajada en la parte superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar, notó que la piedra se movía, y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer, de forma que obstruyese el túnel. La tierra estaba empapada por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando, frenético. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos. Se acercaban las ratas. Era el enorme ejemplar que había visto antes, gris, leprosa, repugnante. Avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante le atrapó los pies un desprendimiento considerable del que logró desembarazarse con dificultad. El túnel entero se había desmoronado. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar.
Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados, y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al paso aquel espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible, y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un paroxismo de terror desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas en una salida hacia el aire. ¡Hacia el aire! Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando, a punto de estallar. De pronto oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó. Boqueando por falta de aire, cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos. La mano. Guy de Maupassant. Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma. Las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: «Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se dio vuelta hacia ella. «Sí, señora, es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, también envuelto en un misterio que no podemos despejarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso en que verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo». Varias mujeres dijeron a la vez tan deprisa que sus voces no fueron sino una: «¡Oh, cuéntenoslo!». El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: «Al menos no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Entonces era yo juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes de altas montañas. Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas.
Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acaba de alquilar por varios años un pequeño chalet en el fondo del Golfo. Había traído con él a un criado francés a quien había contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje, que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre, pero me fue imposible enterarme. De nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarlo de cerca, pero en realidad no me señalaba nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero cogiendo enseguida la casa, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande, con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Finalmente, una noche, cuando pasaba por su puerta, lo vi en el jardín fumando su pipa horcajada sobre una silla. Lo saludé y me invitó a entrar a tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho este país y esta costa. Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose: «Tuve muchas aventuras, oh yes». Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso de la gorila, la caza del gorila. «Todos esos animales son temibles». El hombre sonrió. «Oh no, el más malo es el hombre». Se echó a reír abiertamente con una risa franca de inglés gordo y contento. «He cazado mucho al hombre también». Después habló de armas y me invitó a entrar a su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego. «Eso ser una tela japonesa», me dijo ese día. Pero en el centro del panel más amplio una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué, era una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja. Sangre semejante a la roña sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo más o menos. Alrededor de la muñeca llevaba una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, y así la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado un elefante. De manera que pregunté: «¿Qué es esto?». El inglés contestó tranquilamente: «Era el mejor enemigo de mí, era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con una piedra cortante, y secado al sol durante 8 días. Ah, muy buena para mí esta». Toqué aquel despojo humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos desmeruzadamente largos estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano. Despellejada de esa manera recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje. Dije: «Ese hombre debía de ser muy fuerte». El inglés dijo con dulzura: «Oh, yes, pero muy fuerte más yo que él».
Yo había puesto esa cadena para sujetarle. Creí que bromeaba, dije. Ahora esta cadena es completamente inútil, ¿no cree? La mano no se va a escapar. Sir John Rowell entonces prosiguió con tono grave. Ella siempre querrá irse. Esa cadena será necesario. Con una ojeada rápida escudriñé su rostro preguntándome, ¿estará loco o será un bromista pesado? Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. Noté sin embargo que había 3 revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Bueno, volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarlo. La gente se había acostumbrado a su presencia, ya no interesaba a nadie. Transcurrió un año entero. Una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. ¿Pueden creerlo? Media hora más tarde, estaba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería, disculpen ustedes. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba en el centro del cuarto. El chaleco estaba desgarrado. Colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar en el lugar una lucha terrible, no cabía la menor duda. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro, hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable. Llevaba algo entre sus dientes apretados y su cuello perforado con 5 agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro. Estaba cubierto de sangre. Un médico se unió a nosotros, examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras. Parece que lo ha estrangulado un esqueleto. Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared. En el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada, ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano cortada, o más bien cerrada por los dientes, justo en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones, no se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros de guardia no se habían despertado. Esta es, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes su amo parecía estar agitado, había recibido muchas cartas que había quemado a medida que iban llegando. A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche daba la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado no había encontrado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. Ahora bien, 3 meses después del crimen, una noche, tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano. La horrible mano correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. 3 veces me desperté. 3 veces me volví a dormir. 3 veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell. Lo habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el dedo índice. Esta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres enloquecidas estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: Pero esto no es un desenlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió. El magistrado sonrió con severidad. Oh, señora, sin duda alguna. Voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarlo con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró: No debe ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría.
El dragón, Rey Bradbury. La noche soplaba en el escaso pasto del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años, en el casco del cielo inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos convirtiéndose en polvo. Ahora, solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto, junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría y los parpadeos del lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada. «¡No, idiota! ¡Nos delatarás!» «¿Qué importa?», dijo el otro hombre. «El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. Dios, hace frío. Quisiera estar en el castillo». «Es la muerte, no el sueño lo que buscamos». «¿Por qué? ¿Por qué?» «El dragón nunca entra en el pueblo». «Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino». «¡Que se los devore! Y que nos deje llegar a casa». «Espera, escucha». Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero solo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente. «Ah». El segundo hombre suspiró. «¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol. Es de noche. Y entonces... ¡Oh, Dios! ¡Escucha! Dicen que este dragón tiene ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino. Se le ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas aterradas enloquecen y mueren. Las mujeres dan a la luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas, a la salida del sol, aparecen dispersas aquí y allá. Sobre los cerros. ¿Cuántos caballeros? Preguntó. ¿Habrán perseguido a ese monstruo y habrán fracasado como fracasaremos nosotros también? Suficiente, te digo. Más que suficiente. Aquí en esta desolación ni siquiera sé en qué año estamos. 900 años después de Navidad. No, no, murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados. En este páramo no hay tiempo. Hay solo eternidad. Pienso a veces que si volviéramos atrás el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques. No preguntes cómo sé. El páramo sabe y me lo dice. Aquí estamos los dos, solos, en la comarca del Dragón de Fuego. Que Dios nos ampare. Si tienes miedo, ponte tu armadura. ¿Para qué? El dragón sale de la nada, no sabemos dónde vive. Se desvanece en la niebla. ¿Quién sabe a dónde va? ¡Ay! Vistamos nuestra armadura. Moriremos ataviados. Enfundado a medias en el coselete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza. En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y 1.000.000 de hojas carbonizadas, caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándola como barro en el cerebro. El viento era 1.000 almas moribundas, siempre confusas y en tránsito, una bruma en una niebla de la oscuridad. Y el sitio no era sitio para el hombre, y no había año ni hora, sino solo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas. Tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde. El inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia negó la hierba. Todo se desvaneció, y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor en un tiempo frío. «Mira», murmuró el primer hombre. «Oh, mira allá». A kilómetros de distancia, precipitándose, un cántico y un rugido. El dragón. Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta, y el dragón,
Rugiendo, se acercó y se acercó todavía más. La deslumbrante mirilla amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro y, enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. ¡Pronto! Espolearon las cabalgaduras hasta un claro. ¡Pasará por aquí! Los guanteletes empuñaron las lanzas y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballos. ¡Señor! Sí, invoquemos un nombre. En ese instante, el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso y, con ímpetu demoledor, la bestia prosiguió su carrera. ¡Dios misericordioso! La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó y el monstruo negro lanzó al otro jinete a unos 30 metros de distancia contra la pared de una roca. Gimiendo, gimiendo siempre, el dragón pasó, vociferando todo fuego alrededor y debajo. Un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enceguecedor. ¿Viste? Gritó una voz. ¿No te lo había dicho? Sí, sí, un caballero con armadura. Lo atropellamos. ¿Vas a detenerte? Oh, me detuve una vez, no encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me pone la carne de gallina. No sé qué siento. Pero atropellamos algo. El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. Y llegaremos a Scott el horario. Más carbón, Fred. Un nuevo silbido que desprendió el rocío del cielo desierto. El tren nocturno, de fuego y furia, entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre la tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Edgar Allan Poe. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias, aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento o hasta que nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto, por cuánto tiempo, el proceso hipnóptico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la Biblioteca Forensica y autor bajo el nom de plume de Zachar Mars de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph y también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que le convertía en buen sujeto para experiencias hipnópticas. 2 o 3 veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y, por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo,
Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que me mandaría a llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra de Valdemar. Estimado, ya puede usted venir y coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Recibí entonces el billete media hora después de escrito, y 15 minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, no había en él el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente, y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena, y en el momento de entrar a su habitación le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas, y estaban a su lado sus doctores. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo cartilaginoso y, como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde, el sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero, a mi pedido, convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. 2 enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente. Cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Theodore, me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder. Primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. Uno de los enfermeros tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así que tomó nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaban 5 minutos para las 8 cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible en presencia de este señor que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: sí, quiero ser hipnotizado, agregando de inmediato: me temo que sea demasiado tarde. Mientras así decía, empecé a efectuar los pases en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente,
pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores, y tal como lo habían prometido. En pocas palabras les expliqué cuál era mi intención, y como no pusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, seguían siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05 advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se vino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos, y la cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado, era ya medianoche, y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en un sumo grado. Uno de los doctores decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente mientras el otro se marchaba con promesa de volver por la mañana temprano. Y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse uno de los doctores, vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general distaba mucho del de la muerte. Al acercarme, intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces en intentar un breve diálogo. Valdemar, ¿duerme usted? Pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor, los párpados se levantaron, lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Se movieron lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. ¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor, que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: Sí, dormido, muriéndome. La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar de su estado actual,
de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco, pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que resultará imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo y ahora escuché. Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora, estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable, estremecedor espanto que aquellas palabras así pronunciadas tenían que producir. Uno de los doctores, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar al estudiante. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Así que se llamó a nuevos enfermeros, y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y del estudiante. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar,
Lo único que lograríamos sería su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, tratar de despertarlo probablemente. El lamentable resultado del mismo es que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida la proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento procedente debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente, como al comienzo. Lo intenté sin resultado. Entonces uno de los doctores expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice, con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes, y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir, o despiérteme, pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y, durante un momento, me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lograría, o por lo menos así me lo imaginé, y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto o aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida y repugnante, de abominable putrefacción.